Muy bien, estamos iniciando una entrega más de nuestra serie Renovadas y Transformadas con el título En la comodidad no hay crecimiento, y creo que es el título más claro que pude encontrar, porque creo que todas nos hemos de alguna manera relacionado con alguna circunstancia en la cual reconocemos que no podríamos mejorar, no podríamos avanzar, no podríamos simplemente tener un mayor beneficio si no hay un esfuerzo extra, ¿verdad? Y bueno, en este caso vamos a poner aquí el Isord, la Biblia. Estamos en Shemot, Éxodo capítulo 15. Ya hemos hablado de los capítulos anteriores. En este capítulo estamos ya cuando salen de Egipto, cuando cruzan las aguas del Mar de Juncos. Y después de eso, Miriam coordina un momento de exaltación de Jalel al Eterno. La siguen mujeres, cantan y entonces reconocen toda la bondad y el poder del Eterno. Y ahí es en donde decimos, ¿cómo es posible que después de todo lo que el pueblo de Israel vivió, experimentó, vio con sus propios ojos, más adelantito se nos diga que murmuraron contra el Eterno, que se quejaron en contra del Eterno? Bueno, pues esa es una actitud bien común del ser humano, una actitud que constantemente sale desde lo más profundo de nuestra humanidad. Y sobre todo sucede cuando todo está bien, cuando nada incomoda, cuando todo está fluyendo, viento en popa, todo perfecto, todo armonioso, caminando, avanzando, súper bien, estamos bien, ya salimos, ya somos libres y nos empezamos a acomodar y nos empezamos a sentar en esa comodidad que nos dice y nos recuerda: todo está bien, no pasa nada. Pero es justamente ahí en donde el Eterno sabe que es la posición más peligrosa del creyente, la comodidad. Es la posición más peligrosa del creyente. Creo que todas conocemos el ejemplo de los músculos cuando están siendo trabajados. Si alguien dice, oye, yo quiero crecer, no sé, los músculos de los brazos, por ejemplo, bueno, pues sabemos que no podemos hacerlo sin meterle peso, ¿verdad? Obviamente implica que la alimentación, la proteína y demás, ¿no? Pero peso, le tienes que meter peso, y cuando tú le metes peso no le puedes meter un peso excesivo porque te puedes lastimar. Entonces tienes que ir gradualmente. A lo mejor hay quienes dicen, no, pues yo no puedo más que con 5 libras o con 8 libras, así cómodamente, hacer un curl de bíceps. Bueno, pues a lo mejor hago con 8 libras mi curl de bíceps, pero va a pasar el tiempo y ya la primera vez que lo hacemos con un peso moderadamente alto, ¿qué pasa después? Quedamos como adoloridas, ¿no? Y dices, ay, se nota el trabajo. Hasta uno dice, si no duele no sirve, y mira qué bueno, quiere decir que el músculo trabajó. Pero ¿qué sucede si seguimos así por una semana, 15 días, un mes, con el mismo peso? Pues el músculo va a estar súper acostumbrado y ya no va a doler nada. Y seguimos cargando las mismas 8 libras como si no pasara nada y estamos bien a gusto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos que ese músculo despierte y crezca? Pues tenemos que meterle más peso. Y va a costar, porque a lo mejor si le metes a una pesa de 10 libras, otra vez es como volver a empezar, ¿no? Y se siente el trabajo. Esto, pues en una situación muy, podríamos decir, coloquial, ¿no? De nuestra humanidad, lo entendemos perfecto. Pero cuando se trata de nuestras vidas, cuando empezamos a simplemente vivir ciertas circunstancias, no pensamos en, ay, estoy creciendo, estoy fortaleciendo y necesito esto para superar algo. Lo primero en lo que podríamos llegar a pensar regularmente es la queja. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué estoy haciendo mal?
si todo debería de estar bien, si yo obedezco al Eterno, si yo le sirvo, si yo le amo, si yo le canto, si yo lo que sea. ¿Por qué está pasando esto? A pesar de que hemos visto su mano de favor en nuestras vidas muchas ocasiones y aún así pasan cosas y decimos como si nos extrañara, pero es que ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero realmente casi nunca, y eso es casi por naturaleza, en primera instancia nuestra humanidad va a pensar gracias al Eterno por esto que está pasando. Y más cuando son situaciones de verdad lamentables, de verdad complicadas, de verdad que llenan de pesares. Háblese de alguna enfermedad, háblese de alguna incluso pérdida. Bueno, cosas que son muy dolorosas en nuestras vidas y decimos, ¿cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y es que el dolor puede llegar a ser tan grande que puede opacar esa mentalidad que como creyentes deberíamos de tener. Ahora, no debemos de sentirnos mal si en algún momento dado decimos, oye, yo no tuve la actitud correcta desde el principio ante esta situación. Tampoco es como que ya me condeno a mí misma porque no tuve una mente de una mujer renovada y transformada y nos empezamos a señalar, a enjuiciar y a criticar y nosotras mismas nos empezamos a hundir más porque reconocemos no haber tenido la actitud correcta. Yo creo que siempre el Eterno nos va mostrando y nos va dando madurez. Todas las circunstancias que vivimos gradualmente nos van aportando madurez, nos van aportando confianza, nos van aportando fortaleza en nuestra vida de fe. Aquí en el eslogan les puse una mujer renovada y transformada. No se conforma con un oasis, avanza hasta llegar a la promesa. ¿Cuál promesa? Pues sabemos que nuestra promesa celestial. Y más aquí en este espacio en el cual conocemos perfectamente todo lo que se ha expuesto acerca de la falsa esperanza terrenal, milenial, de Israel, de la Lilla y todas estas cosas de las cuales el Eterno ya nos ha limpiado nuestra mente, ya nos ha renovado de todas esas doctrinas que nos hacían poner nuestros ojos en una tierra física. El Eterno en su bondad nos ha hecho volver nuestros ojos a los cielos, a la esperanza celestial que se hablan en las palabras de Yeshua y de los apóstoles y que jamás vamos a encontrar en sus palabras, en sus escritos, nada referente a una esperanza judía, a una esperanza de un reino davídico, a una esperanza terrenal, a un retorno, otro retorno de exiliados. Es decir, sabemos ya de antemano, todos los que estamos aquí a través de este canal, Cielos Nuevos, el lado femenino de la Biblia, que el Eterno ya nos ha renovado y que nos ha dado el entendimiento de la promesa celestial. Por eso es tan importante que mientras vamos caminando, mientras vamos avanzando en el peregrinar, no nos estacionemos en la comodidad, porque si no, aunque tengamos esa esperanza en los cielos, podemos tener toda la esperanza del mundo, pero nuestra fe no va a crecer, pero de verdad no vamos a tener completo el entendimiento de lo que implica ser discípulos y seguidores de Yeshua. Y eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 15 de Shemot. Dicen por aquí en el chat cómo habrían sido las quejas cómo habrían sido las quejas que hasta Moshe, un hombre muy manso, perdió la paciencia. Exactamente, ¿verdad? Imagínense todo el estrés que se le cargó a Moshe con tantísima gente, todos encima de él, quejándose por cualquier circunstancia que estaban viviendo. Después de todo lo que experimentaron, no poder tener un tantito de paciencia, simplemente porque en este transitar vivimos muchas situaciones que solamente requieren un poco de paciencia. A veces no tenemos ni que hacer nada. A veces nada más incluso empeoramos las cosas y queremos solucionar la situación a nuestras fuerzas con
con nuestro criterio humano. A veces nada más es esperar, es estar alertas, estar atentos, estar viendo, permanecer en la obediencia, permanecer en lo que hemos sido llamados, pero a veces ni siquiera hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí en donde el Eterno va a trabajar con nosotros. Dice aquí en Shemot 15:22, Moshe les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esto es muy importante porque Shur, que es el nombre de la región desértica en la cual se adentraron después de la grandiosa manifestación del Eterno a través del poder con el que abrió el mar de juncos, Shur es como venir a toparse con pared. Shur, de hecho, en hebreo significa muro o pared. Y anduvieron 3 días sin agua. Es decir, el Eterno los saca de Egipto con todo ese poder que uno nomás se lo puede imaginar, pero tan solo de pensarlo dices, wow, cuántas cosas vio el pueblo, todo lo que experimentó, que se hace complicado ya a estas alturas de la historia humana, mirar la actitud del pueblo y no decir, ¿cómo es posible, verdad? Que yo creo que todos coincidimos en que si hubiésemos estado en su lugar, en su época, en su momento, tal vez hubiéramos actuado igual. Pero finalmente aquí con este desierto en el cual el Eterno los detiene por 3 días, los retiene en ese lugar y les hace ver, a pesar de todas las bondades, a pesar de todo el poder, a pesar de todo lo que el Eterno había hecho con el pueblo, seguían dependiendo de Él y las cosas subsisten solamente por Él. Y siempre, en las buenas y en las malas, en la bendición, en todo lo que nos alegra la vida, pero también en la aflicción, siempre tenemos que reconocerle a Él, porque nosotros somos más bien como sus súbditos. Y un súbdito no se va a poner a quejarse ni a contradecir al amo. Un súbdito simplemente dice, yo sé que ni siquiera merezco un tantito de su favor y yo me voy a esperar a que Él en su bondad me atienda, porque yo soy su esclavo, soy su súbdito. No merecemos nada, o sea, qué privilegio, con qué privilegio creemos que contamos como para venir a quejarnos o a decirle al Eterno, Padre, ¿por qué permites esto? ¿O por qué me está pasando esto? No somos nada. Entonces, llegar a Shur es llegar a toparse con pared, en donde el Eterno otra vez va a probar, porque todo, si ustedes analizan todos estos relatos, se repite mucho una frase que nunca se nos tiene que olvidar, y es, así voy a probar su corazón. Y yo probaré al pueblo. O como aquí en el verso 25, en ese lugar el Eterno los puso a prueba. No es nada más porque, voy a llegar al desierto y pues a ver cómo me va. Y el Eterno el Eterno quiere también que en esa situación, en el desierto, mostrarnos quiénes somos. Mostrarnos a nosotras mismas quiénes somos, porque muchas veces creemos que somos las superhijas del Eterno, las superobedientes, las super santas, las super consagradas, las que estamos súper entregadas, pero hace falta que el Eterno nos deje ver nuestras debilidades para también nosotros reconocer que le necesitamos y que no nos podemos despegar de Él por nada. Y que incluso si pasamos situaciones complicadas, situaciones que nos afligen, no es para reclamarle, sino para aprender, porque ahí es en donde el Eterno nos está formando. Entonces dice en el versículo 22 que llegaron al desierto de Shur
y anduvieron ahí 3 días sin hallar agua. Por supuesto que fue un momento crítico, seguramente traían con ellos ciertas raciones de agua, pero no iban 100 personas, iban muchísima gente y cada familia probablemente tenía cierto almacén con el que iban cargando, pero no encontraban dónde abastecerse de agua. Algo tan vital que nos recuerda mucho nuestra transición en la fe cuando buscábamos del Eterno, cuando andábamos pues en este deseo de encontrar su palabra. Ustedes saben, recuerdan que que el agua representa la palabra del Eterno, representa también la presencia del Todopoderoso que nos llena, que nos purifica. Pero el agua es esa sustancia vital que requerimos día con día. Si no encontramos la palabra del Eterno, nos vamos a secar y nos vamos a morir. Necesitamos la palabra del Eterno para perseverar en este desierto, porque nos vamos a estar topando, como con Shur, nos vamos a estar topando con situaciones, circunstancias que nos van a exigir, nos van a demandar mucho de nosotros mismos, pero no nos puede faltar el agua, pero que esa agua siempre esté ahí porque es la palabra del Eterno, porque el Mesías nos la ha proporcionado, que es el agua de vida, el agua que quita la sed y que nunca más necesitamos ir a sacar más, como se lo dijo a la mujer samaritana. Es esa agua que el Eterno nos ha dado en Yeshua. Dice en el verso 23 que llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Las aguas amargas, esas aguas que no sacian y que son intomables, simplemente no se pueden tomar. No podemos hacer uso de ese recurso. Parece agua, pero no se puede tomar. Lo mismo que con las religiones, que con las falsas doctrinas, ¿verdad? Parece agua, pero no las puedes beber porque son amargas, porque te van a matar, te dañan. Las aguas contaminadas también del hombre, que no van a saciar nuestra sed y que al contrario nos van a perjudicar. Las aguas amargas de los sistemas, ¿verdad? Que finalmente están allí, pero que están llenos de doctrinas, que están llenos de falsedades, que están llenos de mentira, de manipulación. Por eso el Eterno quiere que sigamos avanzando y después lo vamos a ver más adelante. Él es el que nos va a estar proveyendo constantemente agua, incluso si se requiriera sacar de una roca, ¿verdad? El Mesías que viene a sustentarnos en todo el peregrinar. Incluso ahí, en Mara, donde las aguas no se podían beber, incluso ahí el Eterno hizo un milagro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los sistemas religiosos buscando del Eterno y nos topamos con estas aguas amargas que no nos sacian, que ni siquiera las podemos consumir porque no son la verdadera agua del Creador, incluso ahí el Eterno en su bondad empieza a abrirnos los ojos y empieza a darnos de beber del agua de vida. Fíjense qué interesante, en el versículo 24 dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moshe y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Dice en el 25, Moisés clamó al Eterno y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moshe al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Eterno los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Yo no sé a quién, bueno, ahorita que lo estaba terminando de leer, ¿a quién le resuena este versículo? Yo creo que ya con el entendimiento de Yeshua podemos ver claridad en lo que el Eterno muchas veces hace a través de su palabra como mensajes para el futuro, ¿verdad?
A ver, nos ponen por aquí. Voy a leer algunos comentarios antes de pasar aquí al versículo 25, algo muy interesante que quiero que mencionemos. A nivel espiritual notamos la necesidad del músculo cuando llega a una situación pesada que lo requiere. De antemano deberíamos estar bien entrenados para soportar cada dificultad. Romanos 12:2, este versículo en la Biblia exhorta a los creyentes a no amoldarse a los patrones del mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Así es. Necesitamos la savia del Eterno, así es. 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La falta de paciencia puede traer el doble ánimo del que habla Jacob, falta de constancia y emuna. Sí, totalmente, así es. Simbolismo del agua en la Biblia. El agua a menudo se usa como símbolo de limpieza, purificación, renovación y vida. En este caso, el agua simboliza la palabra del Eterno que tiene el poder de limpiar así, y de saciar, ¿verdad? Y transformar a los individuos, así es. La samaritana, ok. Bueno, yo creo que hay otro punto importante que podemos ver aquí, porque dice que Moshe clamó al Eterno. Moshe viene a figurar como ese intermediario entre el Eterno y el pueblo, ¿verdad? Acuérdense que Moshe dijo, bueno, más bien el Eterno le dijo a Moshe que iba a levantar un profeta como él y que a él iban a escuchar, ¿verdad? Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, si no mal recuerdo, ahorita me lo van a confirmar. Profeta levantaré como tú, y a él van a escuchar. Bueno, de entrada Moshe representa al Mesías. El Eterno le mostró un pedazo de madera. La madera nos recuerda a ese sacrificio de Yeshua, ese tronco en el cual padeció, en el cual murió, ¿verdad? Y con su muerte nos dio vida. Y dice que lo echó al agua y al instante se volvió agua dulce. El Mesías viene a darnos el agua que sí nutre, que sí alimenta, que sí da vida, que sí se puede tomar. Cuando vamos a Yeshua, a través de su mandamiento, a través de su interpretación, es que podemos ver la Escritura como verdaderamente es. Porque si no vamos a la Escritura a través de Yeshua, a través de su madero, a través de su sacrificio, a través de su interpretación, las aguas que vamos a ver en la Escritura no van a ser la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque la vamos a ver como la ve el hombre, como la interpreta el hombre, y esas son aguas amargas. Pero si vamos a la Escritura a través de Yeshua, esas aguas son dulces y nos dan vida. Y realmente, dice aquí en el versículo 25, en ese lugar el Eterno los puso a prueba. Realmente el Eterno, en todo nuestro peregrinar, incluso cuando no le conocíamos como le conocemos ahora a través de Yeshua y de la Torá, también ahí vivimos pruebas. Y esas pruebas, superar esas pruebas fue lo que nos trajo a la palabra de verdad, a la palabra del Mesías, a la interpretación del Mesías, que es las mismas palabras del Padre, porque Yeshua no habló palabra diferente, no habló otra cosa, no creó una religión, no creó una secta, no creó una doctrina. Él solamente habló las palabras del Creador, de su Padre. Nos reveló el sentido correcto de los mandamientos. Y no podemos venir a tomar de las aguas del Mesías, las aguas dulces, que se pueden beber. No podemos beber de estas aguas y vivir como se nos pegue la gana. No podemos. ¿Por qué? Porque una vez que venimos al agua de vida, el Eterno nos hace ver la Torah como una norma de conducta. Nos hace comprender que nuestro caminar no puede ser como yo crea, como yo piense, como yo quiera, como a mí se me ocurra, como me dijeron, como me enseñaron, como lo que sea. Yo tengo que aplicarme a la norma de conducta que el Eterno ha establecido. Y yo no soy nadie para decir si esa norma de conducta sigue vigente o no sigue vigente.
¿Cuál es el problema de la Torá? No es la Torá, es el corazón de los hombres que sigue esas falsas interpretaciones diciendo que la Torá, la escritura, la ley está abolida. El problema no es que la Torá sea permanente mientras existan los cielos y la tierra que estamos pisando hoy. El problema es no entender qué es lo que está obsoleto y qué es lo que sigue vigente. Y cuando entendemos que lo obsoleto es todo aquello que tiene relación con sacrificio, con redención y con templo y con ministerio levita, por supuesto, que es todo lo que implica, entendemos que el sacrificio de Yeshua es el único eficaz para la redención y el perdón, para la purificación de nuestras vidas, pero una vez accediendo a esa purificación, no podemos seguir viviendo como ignorantes de la Escritura. Necesitamos venir a la norma de conducta y vivir aplicándola cada día. Ya tomamos de esas aguas dulces, ahora tenemos que vivir conforme a la palabra se nos instruye. No podemos seguirnos diciendo gentiles, no podemos decir eso era para Israel, no podemos decir yo soy solamente el Israel espiritual. Esas cosas pues incluso diabólicas que distorsionan la palabra, que distorsionan el mensaje, ya no puede estar en nosotros. Ya venimos con una mentalidad renovada y transformada, y tampoco podemos decir voy a ir a abrazar todo lo que se llame ley, y se ponen a abrazar todo el judaísmo y se ponen a abrazar toda la liturgia y se ponen a abrazar incluso el vocabulario judío. Ya al Eterno le llama Hashem, y incluso hay gente que hasta se atreve a imitar, a veces por la pura ignorancia, a imitar a los judíos que le llaman a Yeshua Yeshu, que básicamente es una expresión ofensiva, y entonces abrazan según ellos la ley, pero están abrazando el Talmud, están abrazando interpretación de hombres, están abrazando otra religión al final de cuentas, y terminan otra vez esperando cosas falsas. Necesitamos venir a las aguas verdaderas a través del Mesías para entender que esa norma de conducta nos va a llevar a la esperanza celestial. Voy a leer más textos. Si es Deuteronomio 18:18, ¿verdad? Gracias por confirmar. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, lo que mencionábamos. Muchas gracias. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Ya nos pusieron el texto, Deuteronomio 18:18. Muchas gracias. En Deuteronomio 18:15 al 22 dice: en este texto el Eterno promete levantar un profeta como Moisés de entre sus hermanos, y enfatiza la importancia de escucharlo y obedecer sus palabras. Escucharlo a él, escuchar al Mesías, no escuchar al Rambam, no escuchar a Rashi, no escuchar a Shimon Bar Yochai, no escuchar a quien se les ocurra, a ¿cómo se llaman estos? Al Rebbe de Lubavitch y todas esas cosas. No, es escuchar al Mesías. Tampoco es escuchar a Lutero, escuchar a estos Calvino, escuchar a todos esos hombres de la Reforma, tampoco. Menos escuchar al Papa. No, todas esas cosas son sistemas humanos que el Eterno ya, gracias a su favor, nos ha quitado de la mente, y por lo cual tenemos que seguir en el peregrinar escuchando al Mesías, porque también ese es un problema. Creemos que estamos buscando, porque ya nos pasó, creemos que estamos buscando la palabra del Eterno, y rápidamente vamos y nos metemos a un sistema para creer que estamos aprendiendo de la palabra del Eterno, pero realmente la palabra del Eterno no necesita de un sistema. Los sistemas sí necesitan la palabra para sobrevivir, porque con ella lucran, con ella mienten, con ella manipulan, con ella se enriquecen, hacen muchas cosas con la palabra, pero la palabra no necesita ningún sistema, no necesita ningún apóstol, ningún pastor, ningún moré, ningún rabino, ningún jajam, ningún nada. Maimónides, yo leí Maimónides. Maimónides, sí, ni a esos ni a nadie, el Rambam ni nadie. ¿Ok?
Dicen, nos ponen también por acá, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. No abolir la Torá no vino a abolir la Torá, ¿verdad? El Mesías, así es. Nos ponen también el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, en exaltación, en majestad y en honor, en la revelación de Yeshua el Mesías. En la revelación de Yeshua el Mesías, no en la revelación de nuestros jajamim, no en la revelación de nuestros padres, no en la revelación de nuestros apóstoles, en la revelación de Yeshua el Mesías. Es su madero el que endulza las aguas, y esa es la revelación de Yeshua el Mesías. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es, el simbolismo en la Biblia siempre nos lleva a Yeshua. Qué tremendo, solo el Eterno puede hacerlo así desde el principio. Exacto. Exacto. Por eso, cuando iban estos camino a Emaús, el Mesías, cuando se topa con ellos, los alcanza, dice que les empieza a hablar de todo lo que se decía de él en la Torá, en los Salmos y en los profetas. Porque hay tantos detalles que nos señalan a Yeshua que no podemos desconectarlo de nuestro peregrinar. Porque si no tenemos estas aguas dulces en nuestra vida a través de la interpretación de Yeshua, no vamos a encaminarnos hacia la promesa, nos vamos a encaminar hacia la falsedad. Vamos a seguir leyendo en el versículo 26, dice, y les dijo, yo soy el Eterno, su poderoso, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, lo que él considera justo, no lo que uno como ser humano considera justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Eterno que les devuelve la salud. Después los israelitas, bueno, aquí creo que ya no se alcanza a ver en el Isord. No sé si le muevo aquí. A ver, voy a moverle para que se alcance a leer. El verso 27. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. ¿Quién no quisiera eso, verdad? Imagínense, después de 3 días de andar vagando, de andar en el desierto, en búsqueda de un lugar donde abastecerse de agua, y de pronto llegar a un lugar donde no solamente hay agua, hay sombra, hay dátiles, hay 12 manantiales. A mí se me hizo muy interesante justamente cómo aquí el Eterno describe a través de su escriba Moshe que fueran 12 los manantiales, 12 las provisiones de agua, y que haya 70 palmeras. De pronto cuando lo estaba leyendo, yo conectaba los 12 con obviamente las 12 tribus, pero también pensaba en los 12 discípulos. Y después me acordaba de ese texto donde dice que Yeshua les dio autoridad a 70 de sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar, que estuve checando algunas versiones y hablaba de 72 en algunas, de 70 en otras, pero realmente se me hizo interesante, ¿no? Porque analizando lo que significa, por ejemplo, la palabra Elim, y que hubiera 70 palmeras, esto es algo bastante interesante, porque en el caso del número 70, bueno, el 7, que es la base, el 7 representa pacto. Ya hablando de 70, representa también en la escritura a naciones, representa a fructificación. Recuerden que fueron 70 los que, bueno, si no mal recuerdo, 70 o 72, creo que sí fueron 70 los que llegaron a Egipto
cuando la hambruna en los tiempos de Yosef. Y las palmeras, interesantemente, las palmeras hablan de rectitud, porque ustedes saben que son muy, muy firmes, muy altas, siempre están muy rectas regularmente, esa es como su cualidad. Y hablan de justicia, que es la rectitud, pero también de fruto. Hablan de fruto porque también suelen dar mucho fruto las palmeras. Entonces, todo esto tiene una conexión interesante. Estoy viendo que creo que no anoté qué significa Elim. Déjenme ver si anoté por acá qué significa Elim, pero si no, ahorita lo vamos a ver porque también, pues Elim creo que significaba palmeras. Ahorita se los voy a decir. Sí, Elim significa palmeras. Aquí lo tienen en la pantalla. Y pues imagínense, ¿por qué se llamaba Elim el lugar? Pues por tanta palmera. Uno piensa en 70 palmeras y lo dice muy fácil, pero alrededor, verlas alrededor de un lugar debió haber sido, por eso puse aquí esta imagen, algo precioso. 70 palmeras alrededor pues es un oasis, es un lugar que quien quisiera moverse de allí. Oye, ya tienes todo ahí. ¿Para qué moverte de ese lugar, no? Esto es algo que se me hizo muy, muy interesante, muy curioso, de cómo el Eterno nos está todo el tiempo señalando, poniendo señales. ¿Para qué? Para que no se nos olviden estos pequeños detalles, para que la historia del pueblo nos recuerde que ni siquiera un precioso lugar, un yacimiento de aguas, un lugar tan fructífero como lo pueden ser las palmeras, donde estaban las palmeras, es digno de permanecer allí. Y tengo por acá anotado el Salmo, vamos a ir al Salmo, es el Salmo 92. Salmo 92, en el versículo 12, que es el Salmo que aquí se le menciona para cantarse en Shabbat, dice, en el 11 dice, me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Y los cedros del Líbano también tienen esta cualidad de ser súper fuertes, ¿verdad? Y muy, muy altos. Las palmeras igual, son fuertes, son muy altas y siempre están firmes. Nos ponen por aquí el hermano Andrés, que por cierto pues se dedica a la jardinería y conoce muy bien de las plantas. Dice, y no las tumba, bueno, no sé si puso un comentario antes, creo que no, y no las tumban los fuertes vientos. Claro, solo aquellas débiles en sus raíces que ya están muy, muy, de muchos años o que tengan alguna plaga, alguna situación que pueda pasar con la palmera, puede hacerla débil y puede tumbarla un fuerte viento, pero mientras la palmera esté bien arraigada, fortalecida, con agua, obviamente que permanece y es súper difícil que se caigan. Y es lo mismo, ¿verdad? Por eso dice, como palmeras florecen los justos, porque habla de rectitud y habla de esa fortaleza que nosotros podemos tener cuando estamos en la palabra del Eterno, cuando estamos con la confianza en el Eterno, y eso es lo que nos va a hacer dar buen fruto, nos va a hacer fructíferos. Voy a regresar por acá a Shemot. Bueno, ya me voy a pasar de una vez al 16. Nos ponen, sí, el versículo que les mencionaba, Éxodo 1:5, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero Yosef estaba ya en Egipto. Éxodo 1:5. Muchas gracias. El justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Eterno. Así es.
Después de esto, el Eterno el Adón designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde habría de ir. Lucas 10:1. Muchas gracias, así es. Fíjense toda la relación que puede tener con este pasaje de Shemot 15. Dicen por aquí, es una cualidad de ellas, son bien agarradas a la tierra, exacto. Dice aquí Ana Calistro, Uruguay ya está quedando sin palmeras por un bicho llamado picudo. Fíjense, solamente que les entre una plaga los puede debilitar. Igual nosotras, ¿verdad? Igual nuestra vida de fe, solamente que entre una plaga o que nos quedemos sin el sustento del agua, nos vamos a debilitar y vamos a caer. El picudo rojo que está eliminando a muchas, fíjense nada más. Entonces, todo esto, pues es interesante, todo el simbolismo que el Eterno nos está mostrando aquí. Y esa pregunta que a mí me resonaba y que fue la clave para este tema, ¿cómo fue que no se quedaron ahí, verdad? Pues no se quedaron ahí. No dice exactamente cuánto tiempo estuvieron, pero no fue mucho, porque vean acá, pues más o menos habrían sido como 2 meses. Dice, no, sería como 1 mes y medio, más o menos. Dice en el capítulo 16, verso 1, toda la comunidad israelita partió de Elim, el lugar de las palmeras, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Lo que quiere decir que estuvieron aproximadamente 1 mes y medio, ¿verdad? Allí en Elim. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moshe y a Aarón. Es decir, no fue suficiente el llegar a un lugar, a un oasis, y decir, el Eterno va a tener cuidado de nosotros si nos vuelve a mover, si después de 3 días sin agua nos llevó a un lugar tan precioso para abastecernos, solamente era para fortalecerse, porque después de eso hay que seguir caminando. Y es lo mismo que nosotros podemos llegar a experimentar una y otra vez en nuestro peregrinar, porque tampoco todo el tiempo va a ser todo pura prueba, ni tampoco todo el tiempo va a ser todo puro oasis. Sí, vamos a tener situaciones en las cuales todo esté muy bien, todo esté muy estable, que podamos encaminarnos, que podamos tener la fortaleza, que podamos tener el ánimo, el gusto, la alegría, todo. Pero va a llegar un momento también en el cual necesitamos seguir avanzando y eso implica seguir cruzando el desierto. Y tal vez vamos de oasis en oasis mientras llegamos de un lado del desierto a otro. ¿Pero por qué? Porque el Eterno en su bondad nos permite seguir y nos permite como que estos refrigerios, nos permite estas fortalezas. Él nunca nos deja sin estos momentos para recobrar el ánimo. Sea lo que sea que estemos pasando, Él también nos llena de bendiciones, nos llena de momentos agradables, nos llena de alegrías, de gratitudes. Pero no quiere decir que ahí nos vamos a asentar, porque si nos quedamos ahí en la comodidad, no vamos a crecer, no nos vamos a fortalecer, no vamos a purificar también muchas cosas que tenemos que purificar. Necesitamos seguir avanzando y esto implica seguir cruzando el desierto, porque la formación del pueblo de Israel no fue en Elim, no fue en el lugar de palmeras. La formación del pueblo de Israel fue durante 40 años de travesía. Ya sabemos que el 40 representa prueba, porque fue el tiempo que el Eterno los trajo peregrinando en el desierto. Nuestra formación no va a ser en un asentamiento cómodo, va a ser mientras vamos de etapa en etapa, de momento a momento, de lugar en lugar, porque toda nuestra travesía en este peregrinar es la que nos va a formar nuestra fidelidad. No podemos ser fieles teniendo todo agradable. Es decir, la fidelidad la demostramos cuando pasamos dificultades, como en la unión, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Vivimos momentos de dificultad,
pero aún en esos momentos de dificultad tiene que perseverar, que permanecer y que fortalecerse ese amor que se tiene la pareja. Y que realmente muchas veces es necesario pasar por momentos de aprietos en la unión, porque después de eso viene una fortaleza a la pareja. ¿A poco yo creo que aquí muchos podemos testificar eso? Después de un momento de dificultad en la pareja, vienen una etapa en la cual hay como simplemente más fortaleza, donde la pareja se comprende más, se conoce más. No podemos decir que conocemos 100% a nuestro esposo o los esposos a sus esposas, pero mientras vamos conviviendo, mientras vamos avanzando, mientras vamos pasando muchas situaciones diversas, ahí es en donde verdaderamente empezamos a conocer, pero no solamente al esposo, no solamente al cónyuge, también a nosotros mismos, porque uno empieza a vivir cosas que nunca ha vivido. Empieza a experimentar situaciones que jamás experimentaría estando soltera. Empieza a experimentar situaciones, etapas, lo que sea, que empiezan a desafiarnos, a desafiar cómo pensamos, a desafiar cómo actuamos, a desafiar qué esperamos incluso si estamos con falsas expectativas, si estamos esperando lo que no es bueno, lo que no bendice a nuestro hogar, o estamos esperando una mentalidad tanto de nosotros como de nuestros esposos creyentes apegadas a la Escritura, que esto no quiere decir que todos vamos a ser perfectos porque estamos en la Escritura, ¿sí? Hay momentos de dificultad en la cual la humanidad está ahí, pero como dice la Escritura, no quiere decir que estas a veces debilidades, estas circunstancias o simplemente emociones del ser humano nos van a llevar a cometer algo que ya sea atentar contra nuestra unión. Entonces, así como en lo físico, en lo terrenal, aprendemos con nuestra pareja de todo lo que vamos viviendo, de todo lo que vamos experimentando y todo lo que nos vamos fortaleciendo como esposos, así también el Eterno, mientras vamos avanzando, va fortaleciendo nuestra relación con Él. Como dicen por aquí en el chat en Facebook, este peregrinar tiene muchas estaciones, y sí es cierto. Vamos a estar avanzando de punto en punto, de lugar en lugar, simbólicamente, a veces hasta físicamente, quienes de pronto hemos tenido que movernos de ciudad, de estado, de colonia, lo que sea. Todo lo que nos rodea tiene una enseñanza para nosotros. Y a veces no es lo que queremos, a veces no es lo que esperamos, pero incluso en esa situación tenemos mucha ventaja si tenemos un corazón humilde. Yo creo que esta es la clave de lo que vivimos en esas circunstancias, sobre todo las que no son tal vez muy agradables, pues nuestra humildad. ¿Por qué? Porque si somos humildes y reconocemos, finalmente yo no merezco ni siquiera un tantito de bondad del Eterno, pues ya todo lo que estoy viviendo ya es un favor que el Eterno me hace, porque yo sé que a través de esto me está preparando, me está fortaleciendo, me está purificando, me está haciendo una mejor persona realmente. Y no solamente una persona para habitar aquí con mi prójimo, como ser humano, una mejor creyente. Y eso solamente lo podemos lograr en todo este peregrinar. No en el IM, no mientras todo está a gusto, mientras todo está cómodo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener los ojos puestos en la promesa. Lo vamos a tener en la tierra, lo vamos a tener en lo bonito que vivimos, en lo bien que estamos, en lo cómodo que nos sentimos. Y eso va a hacer que no tengamos ese anhelo por la promesa. Cuando estamos todo bien,
no hay nada que nos recuerde el clamor que tenemos que levantar al Eterno. Pero cuando pasamos una dificultad, cuando falta el agua, cuando falta el alimento, cuando simbólicamente con todo lo que vivió el pueblo de Israel, entonces ahí sí tenemos de dos. O clamamos como lo hacía Moshe, o nos quejamos como lo hacía el pueblo carnal. A ver, nos ponen aquí comentarios. De tanta queja, Moshe estaría como locomotora echando humo. Deuteronomio 7:12, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Elohim guardará consigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y eso que ya después, cuando pasa al pueblo a la tierra prometida, eso que no pasó la generación que salió, ¿verdad? No pasó ni uno. Solamente hubo 2 que fueron dignos de entrar. Y ahí el Eterno formó de nuevo, Él seguía haciendo crecer a su pueblo para que pudiesen entrar ya renovados a la tierra que Él les iba a dar. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Así es, este texto también interesante que puede tener relación con Elim, por supuesto. Examínense para ver si están en la fe, nos ponen aquí en el chat. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Mashiach Yeshua está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda de Corintios 13:15. A menos de que fracasen, esto está muy fuerte. Eso está bien fuerte porque vamos a tener prueba porque la vamos a tener. Necesitamos internarnos en el desierto. Necesitamos dejar muchas veces las comodidades y no fracasar en la prueba. Y ahí es en donde tenemos que reflejar la mente del Mesías. Primera de Corintios 2:16 nos ponen, porque ¿quién conoció la mente del Adón para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías, así es. Santiago 1:12, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Resistir, fortalecernos en la prueba, porque de que vamos a ser probados, todos lo vamos a hacer. Y ahí más bien queda rogar al Eterno por su favor, y todos estos textos y todas estas reflexiones que constantemente nos recuerdan que debemos de ser fuertes como las palmeras, que tenemos que estar arraigadas no a la tierra, no a la esperanza terrenal, sino arraigadas a la vid que es Yeshua, arraigadas a ella, a esa vid. Deuteronomio 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Incluso afligiéndote, dice aquí el texto. Y avanzamos aquí en el versículo 3 del capítulo 16 de Shemot, dice, ¿cómo quisiéramos que el Eterno nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Y aquí dice esto tan importante que repite, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. ¿Y la prueba en qué estaba la prueba? En el Shabbat. La prueba estaba en el Shabbat. La prueba de que confiamos en Él está en el Shabbat. El Shabbat no nada más es guardar por guardar, no nada más es porque lo tengo que hacer, porque es mandamiento. El Shabbat es una demostración de nuestra fe, de nuestra confianza en el Eterno, de que Él es nuestro proveedor, es nuestra provisión, es nuestro sustento y es nuestra esperanza. Esperamos en Él.
Dice aquí en el versículo 5, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moshe y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Eterno quien los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque la queja fue, tú nos hiciste, dice, ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Y les dice Moshe y Aarón, ustedes van a conocer ahora que fue el Eterno el que los sacó. Y si fue el Eterno el que los sacó, es el Eterno el que los va a sustentar. ¿Por qué no tener un tantito de paciencia en un momento de dificultad, en un momento de prueba, en este caso de escasez, y esperar por el favor del Eterno? Dice en el versículo 7, y mañana por la mañana verán la majestad del Eterno. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Los que sirven, los que llevan la palabra del Eterno, como lo llevaba Moshe y Aarón, ellos no son nadie. ¿Por qué? Porque si es la palabra del Eterno contra quien se murmura, contra quien se habla, a quien se critica, a quien se juzga, a quien se señala, no es al hombre, es al Creador. Porque es su palabra la que está siendo expuesta aquí. Y entonces dice en el verso 8, y añadió Moshe, esta tarde el Eterno les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Eterno. Luego se dirigió Moshe a Aarón, dile a toda la comunidad israelita que se acerquen al Eterno, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la majestad del Eterno se hacía presente en la nube. El Eterno, donde se va a hacer presente, va a ser en el desierto. Donde va a manifestar su poder, va a ser en el desierto. Y donde más nos va a hablar, va a ser en el desierto. Vean que su paso por Elim fue muy rápido. Su paso por el oasis duró muy poco. Realmente muy poco. ¿Qué comparan mes y medio con el total de 40 años? Fue nada. Pero lo mejor estaba en el desierto, porque ahí es en donde el Eterno se manifestaba. Por eso no tenemos que tener temor del desierto, de las pruebas, de las aflicciones, de las circunstancias, que yo sé que es lo más complicado del mundo muchas veces, el pensar en lo que estamos viviendo y mantener la calma, porque a veces son situaciones que uno dice, pero es que ¿cómo puedo mantener la calma en esta situación si me duele mucho, si me aflige mucho, si me preocupa mucho, si me llena de incertidumbre, de temores, de qué va a pasar? Pero lo mejor que podemos hacer es descansar y confiar en el Eterno. La manera de descansar es confiar en el Eterno y de mantenernos en la obediencia. De mantenernos en la obediencia porque el Eterno nos está observando, nos está probando. Y nos prueba en el desierto, no en Elim, no en la comodidad. Y mientras nos mantengamos firmes, rectos, justos en el desierto y seamos pacientes y humildes, va a llegar el momento en el que el Eterno se va a manifestar y va a demostrar su poder en nuestras vidas, va a demostrar incluso las razones por las cuales nos hace atravesar ciertas circunstancias y nos va a recordar que al final este mundo, por muy hermoso que sea, por muy bonito que sea y por muy bien que la estemos pasando aquí y por muy hermosa que pueda ser nuestra vida, este no es el objetivo. Y mucho menos si se tratara de esperar llegar a un lugar en una tierra usurpada, una tierra robada, una tierra saqueada y una tierra ensangrentada. Como una persona que me preguntó alguna vez, ¿tú te imaginas una persona que esperaba algún día
llegar al desierto del Negev y tener un pedacito de tierra ahí, o que espera, porque según yo entiendo es su esperanza aún, y tener un pedacito en el Negev para ahí estar en el reinado milenial y todas estas cosas que se esperan en las doctrinas, las religiones y las falsedades de los hombres. Que me pregunto un día, ¿tú te imaginas cómo va a ser la tierra que te va a tocar? Obviamente hablaba de la tierra terrenal. Es un hombre ya mayor que por un lado me imponía el respeto hacia su persona por ser un hombre ya mayor, pero por otro lado yo dije, es que ¿cómo es posible? Si yo no estoy pensando en cómo va a ser una tierra llena de maleza, llena de cosas desagradables, llena de cuánta cosa ha ocurrido ahí, en toda esa región, de falsedades. Yo lo que estoy pensando es cómo va a ser esa morada celestial que el Eterno me va a dar a través de Yeshua si yo permanezco en obediencia. Y en eso es en lo que tenemos que pensar todo el tiempo. No conformarnos ni siquiera con un pedacito de tierra aquí, que aparte pues es una falsa esperanza, porque un día van a darse cuenta de que esto no es lo que el Mesías ha prometido, que esto no es lo que el Eterno va a hacer, y ahí es en donde va a venir este quebranto por una falsa esperanza. De decir, yo creía que conocía al Mesías y ahora resulta que mi fe era falsa. Por eso, gracias al Eterno que ha ido guiando y que ha ido mostrando lo que Él verdaderamente quiere hacer con las almas. Que no necesitamos ir a ningún otro lado más que a la misma Escritura y a las palabras de Yeshua. Nos ponen también aquí en el chat Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito, no conforme a nuestro propio propósito. Deuteronomio 8:2 al 16 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Eterno tu poderoso te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Nos humilla para demostrarnos si verdaderamente vamos a permanecer unidas a Él, o vamos a claudicar, o vamos a decir, no, sabes que ya mejor me alejo de aquí, mejor ya no quiero nada de la fe, esto está muy complicado, yo no puedo, y me voy. Ahí es en donde nos probamos a nosotras mismas, no le demostramos nada. Al Eterno solamente le confirmamos con nuestras acciones, pero nosotras manifestamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón en las pruebas. Si vamos a permanecer unidas a Él o simplemente pues nos vamos a alejar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice este texto, y yo los haré descansar. Mateo 11:28, así es. Dejar la carga en Él para que Él actúe a través de las circunstancias que estamos viviendo. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 7, el Eterno le dice al profeta Samuel que escuche al pueblo de Israel, ya que no lo están rechazando a Él, sino al Eterno como su rey. Y lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Cuando estamos como dice aquí la hermana, en la gran mentira de la esperanza judía, cuando estamos esperando en esas cosas terrenales, estamos rechazando el reinado del Eterno a través de Yeshua el Mesías. Porque Yeshua no va a venir como el Mesías ben David a reinar como David reinó en su tiempo y hacer todo un ejército y establecer su reino y ponerse como David. El Mesías ya es rey y desde que vino se le reconoció como Yeshua, hijo de David. Desde que vino en su primer venida, a la cual la minimizan diciendo es que vino como el siervo sufriente, el Mesías ben Yosef, como el hijo de José. Pero después volverá como el Mesías ben David. La gran mentira, porque eso contradice completamente las palabras de Yeshua que dijo
mi reino no es de este mundo, pero el reino de los cielos se ha acercado ya. Desde que Él vino se acercó el reino de los cielos a este mundo y Él ya era reconocido como hijo de David. Yeshua, hijo de David, le decían Yeshua ben David, hijo del amado, como lo ha explicado mi esposo, porque no nada más se trata de que si es el descendiente de David, se trata del hijo amado, que es lo que significa David, que viene de Dod, que es amado, y así es como el Eterno lo reconoció. He aquí mi hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces, Yeshua ya es el Ben David, el hijo del amado, desde que vino en su primer manifestación terrenal, y que cuando vuelva, ya no vuelve para instaurar más que la redención final en los cielos, y todas estas cosas, como dice Pedro en su carta, sean destruidas, sean deshechas por el fuego, sean consumidas, sean derretidas, y entonces vengan cielos nuevos y tierra nueva, en donde sí va a morar la justicia, porque no puede morar la injusticia en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No puede morar la injusticia, no podemos un reinado con injusticia, eso es incongruente, eso no pertenece a las palabras de Yeshua ni los emisarios. Eso pertenece a las mentiras de los hombres, a las falsas doctrinas y las falsas esperanzas. Por eso no nos podemos detener en ninguna estación que parezca muy bonita, porque en su momento, cuando llegamos, por ejemplo, cuando llegamos del catolicismo al cristianismo, yo sé que muchos de aquí no pasaron por eso, pasaron directamente a veces hasta de la nada, del ateísmo, lo que sea, vinieron a la Torá y ahora están guardando Torá, entienden el mensaje de Yeshua como Mesías, etcétera. Pero muchos de nosotros veníamos de un contexto católico que, aunque no practicábamos nuestro catolicismo como tal, pero llegamos a la fe cristiana y parecía un oasis ahí, empezamos a aprender, conocimos de la palabra, pero el Eterno nos empezó a mostrar que no era el lugar final, nos hizo avanzar y así vamos. Después llegamos a otra estación en donde resultó que ya parecía que era la tierra prometida con toda la esperanza, la Torá, ya entendemos que no está abolida la ley, pero tampoco era la estación para quedarse, sino era de paso. Ahí el Eterno nos mostró muchas cosas, nos enseñó muchas cosas. En todo lo que hemos vivido nos ha enseñado todo lo que ahora nos hace entender. Es gracias al peregrinar que hemos venido caminando. Y ahora donde estamos ya en las palabras de Yeshua sustentadas y en la Torá, es para que sigamos avanzando con esa fidelidad, con ese entendimiento, con esa esperanza y resistamos en las pruebas en este peregrinar. Y todo esto es lo que nos da la fortaleza. Toda la palabra, estas aguas vivas y estas aguas sanas, estas aguas que podemos beber gracias al sacrificio de Yeshua, son las que nos sustentan en el peregrinar. Y es como esa roca que nos va acompañando en el desierto para no padecer sed. Él es el que hace que nosotros tengamos este entendimiento de la palabra. Ya no son los sistemas, ya no es la religión, ya no son los hombres, las falsas doctrinas e interpretaciones. Ahora es directamente ir a conocer al Eterno a través de Yeshua. Nos ponen también Tito 1:14, y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad, tal cual lo que ha pasado. Y quien no escuchó el tema de la mañana en el canal de Cielos Nuevos, acerca de todas estas falacias y esperanzas y el tercer templo y todo lo que está ocurriendo también en la actualidad en Israel, con Gaza, todo esto, pues importante que lo escuchen. Y hay cantidad de series en la página de Cielos Nuevos y tierranueva.org para profundizar en toda la mentira detrás del sionismo, detrás de la falsa sinagoga, de la sinagoga de Satanás. Hatikva, aquí enredan al colectivo con su tal esperanza terrenal, esperanza de hombres, esperanza sin sustento, esperanza manipuladora. La esperanza en Yeshua es la única que nos va a permitir seguir avanzando
yendo tal vez de un oasis, atravesando el desierto y pasando tal vez por otro oasis, pero que finalmente nos hace entender que no estamos para detenernos en ningún punto, sino hasta que completemos nuestro peregrinar. Y eso solamente va a suceder cuando vuelva Yeshua, cuando seamos transformados si estamos en vida, o cuando seamos despertados si estamos durmiendo, levantados para entonces venir a las moradas celestiales. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir avanzando, y que las circunstancias que están a nuestro alrededor las veamos con este objetivo de que al final el Eterno nos está haciendo crecer, que no nos quiere en la comodidad porque quiere vernos crecer y fortalecernos, pero para fortalecernos dentro de la promesa que Él ha establecido y no en las falsas esperanzas que se han establecido a través de los hombres y sus doctrinas. Y bueno, aquí en el capítulo 16 ya todo lo demás viene a ser de esta prueba que el Eterno hizo con las codornices. Ya sabemos todo lo que ocurrió, quienes no guardaron después la porción del día séptimo. El día sexto no recogieron lo doble, todavía salieron el día séptimo a ver si encontraban maná y finalmente no encontraron. Y ya vemos toda esta condición del ser humano que aquí en el versículo 27 algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada, y el Eterno entonces dice: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? En algo tan básico y tan sencillo que pudieron haber hecho simplemente era no salir a buscar, simplemente era: ya tomé mi doble porción del día sexto, entonces ¿para qué voy y me busco otra vez en el día séptimo si el Eterno ya estableció cómo se tienen que hacer las cosas? No es como yo quiero, yo espero o yo pretendo, sino como Él ya lo ha dispuesto. Y así es como andamos en el peregrinar, no como nosotros creemos que tenemos que vivir, como quienes nos llegaban a decir en la iglesia cristiana cuando estábamos nosotros aprendiendo y entendiendo que el día de reposo no era en domingo, el día del sol, el día del Señor, el Señor Sol, el Dios Sol, Sunday, sino era en Shabbat, el día séptimo, un día que se venía preservando precisamente desde la semana del maná, semana que el Mesías también guardó, que se ha preservado hasta la actualidad, que los pueblos semitas han preservado, y que entendemos que justamente hoy, bueno, ya ahorita ya son las 9:50 del sábado, ya concluyó el Shabbat, puesto que ya cayó la tarde, ya cayó el sol, pero de viernes en la tarde a sábado en la tarde es el día de reposo que se ha venido guardando desde esta época. Entonces, tan sencillo que nosotros expresábamos esto a personas en la iglesia cristiana y decían: mira, yo guardo el día del Señor cuando yo puedo o cuando yo quiero. Al Señor no le importa si descansas en lunes, martes, miércoles, domingo, sábado. Al Señor lo que le importa es que reposes un día a la semana. Falso. ¿Por qué? Porque no es como yo quiero hacer el día de reposo. Es como el Eterno lo ha establecido. Y si Él dijo el día séptimo, es el día séptimo. No el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y el domingo es el día primero de la semana. Ahorita ya entramos en el día primero de la semana. Sábado en la noche y todo domingo de día es primero de semana. Día laboral. Entonces, si todavía estamos con ese retraso de información y todavía estamos viviendo como lo ha dispuesto el sistema, pues hace falta despojarnos de esas doctrinas de hombres para venir y dejar de altercar contra el Todopoderoso, haciendo las cosas a nuestra manera, para venir a guardar sus leyes y mandamientos como Él lo ha dispuesto, y lo especifica aquí en el verso 29. En cuanto al Shabbat, tomen en cuenta que yo, el Eterno, les he dado el Shabbat. Aquí le pusieron en sábado en la traducción, pero es el día de reposo. Shabbat no equivale a sábado, no es la traducción literal. Shabbat es reposo, reposar, cesar, detenerse, o incluso significa huelga, como hacer paro. No es sábado, no es Saturday, no es el día de Saturno, es Shabbat, día séptimo. Por eso en el día sexto dice: les doy pan
para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben de quedarse donde estén. Y así fue como hicieron los israelitas. Y así es como hacemos hoy en día, porque esto es posible guardarlo. ¿Por qué? Porque no necesitamos el templo, no necesitamos a los levitas, no necesitamos la tierra de Israel para guardar el Shabbat. Donde estemos podemos reposar. Por eso es un mandamiento vigente que todo creyente en el Mesías y en la Torá debemos de procurar guardar. Nos ponen aquí en el chat quienes rechazan la Torá diciendo que es un invento humano e insultando a los creyentes son como los israelitas quejándose contra Moisés y Aarón, rechazando al Creador por su ceguera espiritual. Y no solamente el Shabbat, todos los que rechazan los fundamentos de la Torá. Porque ya saben, hoy en día las personas, incluso gente que ha salido de este grupo de Cielos Nuevos, ya saben que empiezan a decir, no, y ¿sabes qué? En día de Yom Teruah ni siquiera tienes que tocar el shofar, porque el shofar es aclamar y en el día de Yom Teruah no se toca el shofar, se grita o no sé qué tantas cosas dicen, y gente que empieza a distorsionar incluso la interpretación de la Torah. Ya saben, hoy en día, cuánta cantidad de falsedades gente está diciendo, que se agarran un canalito de YouTube nomás para puras mentiras y decir que no, mira, antes era así o yo antes creía esto, pero ahora no, ahora Pesaj se guarda así y ahora en vez de cordero ponte un pollo o pon otra cosa, no tienes que guardar esto, no tienes que hacer lo otro y empiezan a distorsionar incluso cuando todo esto tiene un claro mensaje con la redención en Yeshua, con la obra redentora de Yeshua. Entonces no solamente es rechazar la Torah, no solamente es decir no la debemos de guardar. Rechazar la Torah también es distorsionar cómo debemos de guardarla, diciendo que guardan Torah, pero la realidad es de que nada más están observando según sus propios criterios e inventos humanos. Así que aguas también con eso. Dicen, o cuando dicen, no importa el día, que lo que importa es que lo hagas con todo tu corazón y lo hacen en domingo, pero ni siquiera lo guardan correctamente. También, ¿verdad? La cita es el séptimo y van otro día. Así es como podemos decir que creemos en Él cuando obedecemos lo que dijo sin cuestionarle. Exacto. Guárdense de los escribas, de quienes andan con amplios ropajes y aman las salutaciones en las plazas y los primeros asientos en las sinagogas y en los primeros lugares en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos tendrán un juicio más severo. Aguas con los escribas, con los fariseos hipócritas, ¿verdad? Lucas 20, 46 y 47. Actitud de Caín a su manera y como quieren, exactamente. La actitud de Caín que todavía está presente, así que tengamos mucho cuidado y mejor vayamos a las palabras de Yeshua. Ahí está todo claro. Y si Yeshua guardó como guardó la Torá, y si está el testimonio también de los discípulos y los incluso que se establecieron como autoridades, como Sheliahim, como enviados, los 12, pues así es como el Eterno ha dispuesto y nos ha demostrado a través de esas palabras, lo ha revelado. Así que bueno, pues mucho que reflexionar aquí en estos capítulos. Yo creo que aquí nos vamos a detener. Finalmente con esta reflexión, no nos conformemos con lo que en este momento nos está dando tranquilidad, lo que nos está dando felicidad, lo que nos está dando paz. Ni tengamos temor de seguir avanzando sabiendo lo que puede implicar. Más vale negarnos a nosotros mismos y seguir en el desierto que quedarnos en un oasis y perdernos de la bendición de la promesa eterna. Entonces, espero que esta reflexión nos mantenga con esa esperanza en la promesa celestial. Y nos vamos a despedir por ahora.